Bienvenidos a una nueva emisión de entrevista. En esta oportunidad tenemos el honor de poder conversar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señor presidente, gracias por atendernos. Estamos en unos momentos tensos de su país. Venezuela dentro de unos días va a votar la Asamblea Constituyente y ha provocado esta medida una división, tanto política como social también, dentro del país. Definitivamente la Asamblea Nacional Constituyente, su votación se va a llevar a cabo, ¿no hay marcha atrás al respecto? La Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, desde la Constitución del 99, es un derecho político del pueblo. El poder constituyente originario es un derecho político y además un derecho humano. Yo activé el poder constituyente originario el 1 de mayo, después de que me convencí que la derecha venezolana no quería diálogo. Había roto todos los acuerdos de diálogo firmados por ellos mismos en noviembre del año pasado y además había arrancado una línea insurreccional, golpista, que pretendió en abril colapsar el país, no lo pudo, y que ya apuntaba al resto del mes de mayo y los meses subsiguientes dentro de una línea violenta, abiertamente violenta, apoyado desde los Estados Unidos, desde el gobierno de Donald Trump, por los distintos órganos, la CIA, la NSA, el Pentágono, el Departamento de Estado, apoyado por una coalición de gobiernos muy desprestigiados de la derecha latinoamericana, particularmente el gobierno de Colombia. Cuando me convencí que la única vía para la paz, para buscar un diálogo incluyente, nacional, más allá del diálogo político, tenía que ser activar el poder constituyente, fue que firmé el decreto constitucional de acuerdo a los artículos 347, 348 y 349 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es el único camino que le queda a Venezuela para un proceso de reencuentro, para un proceso de paz, y ha tenido un gran éxito. Yo no diría que ha dividido al país, yo creo que ha llenado al país de una gran esperanza y apunta más bien a hacer la esperanza para reunificar al país, para reconciliar a Venezuela. Sin embargo, la oposición dice que esta votación que se va a llevar a cabo el domingo en realidad busca eternizarlo a usted en el poder. Yo creo que la oposición tiene 18 años repitiendo lo mismo. Primero contra el comandante Chávez y, bueno, después contra mí durante 4 años de manera continua. No hay otra forma de resolver los conflictos de un país sino por la vía democrática, por la vía de la participación. Yo busqué en el mes de mayo durante 3 semanas y media un diálogo directo con la oposición para que se incorporaran a la Asamblea Nacional Constituyente y se negaron. Y a partir de allí la oposición lo que ha hecho es retroceder. La oposición en este momento está en su peor momento de aislamiento político. Se han ido al extremismo de derecha. Se quedaron atrapados en estrategias de violencia local, encerrando a vecinos de las propias comunidades que han votado por ellos. Y días como hoy, días como los que están transcurriendo, la oposición ha demostrado que comienza a perder la capacidad de convocatoria que alguna vez tuvo en alguna parte del electorado venezolano. En todo caso, a la oposición solamente le va a quedar un camino: atender la convocatoria a diálogo nacional que va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente a partir de la próxima semana. ¿Y por qué cree usted que la oposición se ha negado constantemente al diálogo con usted? Porque tiene una orden. Nosotros tenemos 18 años ya resistiendo una oposición que ha tenido un carácter golpista eminentemente. Todos estos elementos de la forma de acción de la oposición tienen mucho que ver con los cambios de la política en los Estados Unidos. La llegada de los sectores extremistas de derecha, a los cargos fundamentales de la administración Trump, la llegada de los lobistas. Hoy por hoy en Washington las decisiones políticas se toman en cuánto hay por esa decisión, cuánto cuesta la decisión. Los lobistas directos están gobernando junto a los extremistas. Es un componente allí sumamente peligroso para el mundo en general, pero para Venezuela significó que desde los círculos de poder de los Estados Unidos se ha tomado una sola opción: destruir nuestro país, tratar de colapsar nuestro país para ponerle la mano a las grandes riquezas que tiene Venezuela.
No se puede olvidar jamás que Venezuela tiene la reserva de petróleo certificadas más grandes del mundo. Tenemos reserva petrolera para 200 años, que estamos certificando la 4ª reserva de gas, que estamos certificando la primera reserva de oro del mundo, que tenemos muy grandes e importantes reservas de cobre, diamante, que tenemos metales estratégicos como el coltán, entre otras riquezas de carácter natural. Además, bueno, de una reserva de agua sumamente importante en toda la zona de la Amazonía venezolana y en otras importantes zonas. Venezuela es objeto de observación y de deseo de los poderes del mundo. Y en el tema geopolítico, en América Latina, Venezuela ha levantado una bandera de rebeldía, de independencia nacional, un proyecto propio, exitoso, que ha originado que las élites de Washington durante 18 años nos hayan acosado. Y con la llegada de los extremistas al poder de Estados Unidos, ellos han apostado todos por una sola vía, la violencia, el golpismo, el intervencionismo. Yo le decía al presidente Putin, hace una semana y media que hablé con él, que a nosotros nos han metido 1000 cargas de Ucrania, cargas así como cargas de caballería, nos han sometido a 1000 cargas de Ucrania, el mismo modelo que le aplicaron a Ucrania 1000 veces, y las 1000 veces lo hemos contenido, y con la Asamblea Nacional Constituyente vamos a despejar el camino, que es lo más importante. Ya le voy a preguntar seguramente por el petróleo, pero quiero seguir con la Asamblea Constituyente, porque no se sometió a un referéndum la votación, y me gustaría saber de qué momento, después de la votación del domingo, ya con la Asamblea Constituyente conformada, que piensa nombrar una constitución, reformar, redactarla, una nueva constitución. ¿Cómo usted cree que se va a redactar esa nueva constitución? ¿Y si esa va a ser sometida a referéndum o no? Es muy importante todo esto, ¿no? Porque nosotros estamos sometidos a un ataque masivo, intenso, diario, en la televisión y en la prensa mundial. Eso siempre sucede con países que los poderes mundiales, el imperialismo norteamericano, ubica como objetivo. Sucedió en el pasado con Irak. ¿Cuánto se mintió que Irak tenía armas de destrucción masiva? Después destrozaron a Irak, y ahí está Irak, sometida al terrorismo, a la división, a la muerte. Sucedió con Libia, también, lo pusieron en el centro de la campaña mundial, destrozaron a Libia y Libia fue olvidada. Y ahora mira la crisis que hay en el Mediterráneo. Bueno, a Venezuela han aplicado también un modelo de acoso, de asedio mediático mundial, y propagan muchas versiones falsas, muchas mentiras. Es lo que llaman el fake news ahora, ¿no? La era de la posverdad, la era de la plusmentira, le llaman algunos intelectuales latinoamericanos. La era de la plusmentira, ¿no? Donde todo vale. Yo digo que esa era ya existió. Aquel famoso Goebbels que decía, repite una mentira 1000 veces hasta que la convierte en verdad. Ahora la repiten por las redes sociales y por los grandes medios de comunicación. Venezuela tiene esta constitución, debe saber el mundo. Puede ser una de las pocas constituciones del mundo que tienen los principios del poder constituyente originario vivos. Esta constitución faculta al presidente de la República y a otros órganos de poder, incluyendo a los ciudadanos, si recogieran un porcentaje de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue lo que se hizo, avalado después por recurso de interpretación de la Sala Constitucional, que es la máxima instancia de la justicia venezolana, del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha originado un debate muy interesante. No es una Asamblea Nacional Constituyente de partidos políticos, no es una Asamblea Nacional Constituyente tradicional, es una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, social, donde se combina la representación territorial por cada municipio del país. Venezuela tiene 335 municipios. Todos los municipios del país van a tener constituyentes electos. Pero además he convocado sectores sociales, a los trabajadores, a los campesinos, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a los estudiantes, a la juventud, a los empresarios y empresarias. He convocado sectores para que elijan un número importante, 181 constituyentes. La Asamblea Constituyente va a tener
545, pudiéramos llamarlo constituyentistas, diputados constituyentes, diputadas constituyentes. Y ellos... Representantes de sectores del pueblo. Sí, tanto territorial a nivel municipal, electo por voto directo, secreto universal, el próximo domingo 30 de julio, como por sectores sociales. Por ejemplo, la clase obrera venezolana va a elegir 79 constituyentistas. Los campesinos van a elegir 8 constituyentistas. Las personas con discapacidad del país, en base al padrón electoral de las personas con discapacidad, van a elegir 5 constituyentes directos de personas con discapacidad. Los empresarios van a elegir 5 constituyentes. Las personas pensionadas de la tercera edad van a elegir 28 constituyentistas. Así que se ha dado un debate muy interesante. La sociedad venezolana se está enfrentando a una inflación monstruosa de casi 3 dígitos, que realmente escasean productos y se ven dificultados en su cotidianidad para poder vivir, para poder acceder a materiales. La medicina está siendo muy difícil de conseguirse para aquellas personas que más lo necesitan. ¿Cómo podemos entonces tratar de evaluar, o cómo lo evalúa usted más que nada, esta situación real que viven los ciudadanos venezolanos? No te puedes quedar en la superficialidad y ver los efectos. Tienes que ver una causa. Venezuela está siendo sometida a un modelo de guerra de carácter no convencional, que tiene como centro la guerra económica. Tenemos 4 años enfrentando diversas modalidades de guerra económica, pero yo te puedo decir que el año pasado rompimos récord en cuanto a la baja del desempleo. Un pequeño detalle que no se dice en el mundo: llegamos a 5% de desempleo, es casi empleo total. Yo te puedo decir que la inversión social en vivienda, educación, cultura, ingreso familiar, aumentó el 72% de la riqueza distribuida en el país. Te puedo decir que el modelo social venezolano ha permitido que ninguna familia le falte un trabajo, a ninguna familia le falte a su hijo educación. Estamos en un proceso... ¿Le falta comida y le falta medicina, señor presidente, o no? Tenemos planes muy importantes. Venezuela ha sido reconocida por la FAO como uno de los países de mayor avance de América Latina y del Caribe en medio de una guerra económica en torno a lo que tiene que ver con la lucha por la nutrición de nuestro país, por la eliminación de la desnutrición que abatió nuestros países durante décadas. No podría decir eso Argentina, por ejemplo, donde ha crecido la pobreza, el desempleo, la miseria. No lo podría decir Colombia, gobiernos de derecha fracasados. Venezuela sometido a un modelo de guerra económica ha protegido a nuestro pueblo. Nosotros creamos algo que ha sido maravilloso, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Y los CLAP, reproducidos a lo largo y ancho del país, están atendiendo a 6 millones de familias, prácticamente el 85% del universo de las familias venezolanas, garantizando que un nuevo modelo de abastecimiento a la familia para romper los mecanismos de guerra económica en el sector comercial y económico, garantizando que introducir un nuevo esquema de mentalidad productiva en la comunidad, mentalidad productiva en la familia, para poder avanzar en un modelo que en Venezuela comienza a ser exitoso para vencer la guerra económica que ha sido brutal, que es brutal, no solamente nacional, sino a nivel internacional. ¿Usted cree que entonces esta situación económica va a tener una salida? La tiene, ¿cómo no la va a tener? Si no tuviéramos un país con la estabilidad social que Venezuela va mostrando. Venezuela, por reconocimiento del PNUD, es uno de los países con mayor nivel de igualdad social en el factor Gini. Esos no son factores que se miden bajo ningún aspecto desde el punto de vista nacional, se miden a nivel internacional. Venezuela le han vendido al mundo, le han vendido una imagen de una Venezuela que no existe. Ahí hay una Venezuela real que ustedes pueden ir a reconocer, con dificultades, seguramente mucho menos que los modelos neoliberales de México, Colombia y Argentina, muchísimo menos. Con un pueblo atendido, sí, aquí no hay un pueblo huérfano, hay un pueblo atendido desde el punto de vista social. No se puede desestimar la inversión social. Si no fuera así, los niveles de empleo, el cuidado especial que se ha tenido sobre los ingresos de los trabajadores, el cuidado especial con una gran misión social llamada Hogares de la Patria, sobre el hogar, sobre la mujer, sobre la familia, no nos hubieran permitido soportar la inmensa ofensiva que en la guerra económica Venezuela ha recibido. En estos últimos 100 días hay que lamentar, debido a las diferentes circunstancias, muertos aquí en Venezuela.
Por supuesto, quería saber cuál es su visión al respecto y quería saber más que nada también qué le responde usted a aquellas acusaciones de la actuación de la policía de su gobierno. Yo creo que habría que preguntarlo al revés. El mundo tendría que preguntarse qué les parece la insurrección violenta que han arremetido contra el pueblo venezolano por parte de la oposición y la derecha venezolana. ¿Qué le parece que hayan quemado vivos a 29 personas por sospechar que son chavistas o hombres o mujeres del pueblo? Creo que la pregunta es al revés. ¿Y a quién le atribuye usted todas esas muertes? Bueno, si ustedes pueden hacer una investigación un poco más seria que hacer afirmaciones generales tomadas de las agencias de noticias internacionales, podrán descubrir con un poco más de acuciosidad qué sucede en Venezuela. Venezuela estamos siendo sometidos a lo que fue sometida Ucrania. No sé si usted conoce lo que sucedió en Ucrania. Sí, señor presidente, pero cuénteme usted, me gustaría conocer la situación de Venezuela más que nada. Yo creo que es bueno que la investigue. Bueno, más que nada queríamos saber porque la verdad que duele conocer cada vez las muertes por cualquiera de los dos sectores que pueda llegar a tener el país, y generalmente quería darle la posibilidad, si usted puede contestarle a aquellos medios que constantemente culpan a la policía de su gobierno al respecto. Si usted tenía algo más para contestar sobre ese tema, me gustaría saber si puede aclarar un poco a aquellos que consumen medios de comunicación masivos y no tienen su visión. ¿Cuál es su visión al respecto de aquellas personas que van muriendo? ¿Quiénes son los responsables de los muertos de Venezuela? La visión de nuestro país está siendo sometido a una arremetida geopolítica, y que nuestro país ha sido martirizado. Nos han tratado de llevar a situaciones extremas como Libia, Irak, Siria. Y la misma fortaleza de la conciencia de un pueblo y de un gobierno revolucionario unido, de una unión cívica y militar, lo ha impedido. Venezuela ha soportado 110 días continuos de arremetida violenta, con paciencia histórica, con estoicidad, y además sometido a una guerra mediática nacional e internacional, ¿no? Efectivamente, hay saldos muy dolorosos, producto de una violencia multiplicada, ¿no? Aquí no hay una oposición democrática que esté haciendo un grupo de exigencias razonables en el marco de la Constitución. No hay una oposición que tenga una opción alternativa de poder político constitucional. Aquí hay una oposición que se lanzó por la aventura de intentar incendiar a Venezuela solicitando la intervención de nuestro país. Hemos derrotado ya la intentona golpista interna. Bueno, seguramente habrá coletazos de esa intentona. Con la constituyente vamos a sepultar el intento de golpe de Estado violento. Y hemos contenido y neutralizado una arremetida nunca antes vista. Nunca antes vista. Quizás contra la Cuba de los años 60. Quizás contra la Cuba de los años 60. Quizás contra la Guatemala de los años 50. Quizás contra la Chile de Allende de los años 70. Pero creo que me quedo corto, porque la arremetida internacional, política, diplomática, de los factores de poder en el mundo, nos han colocado en el centro de una batalla. La batalla para Venezuela, en este momento, es el centro de la batalla de las personas con dignidad, con valores, que creen en el futuro de una humanidad diversa y que creen en el derecho de los pueblos humildes del mundo, de los pueblos de naciones pequeñas del mundo a existir. Venezuela, te digo, ha prevalecido en esta batalla y va a prevalecer por encima de esto. No es la primera que hemos dado. Ya nos tocó derrotar intentonas golpistas del 2002, 2003. Fueron vendidas de la misma forma. El golpe de Estado del 11-12 de abril del 2002 se montó sobre una mediática que justificaba el derrocamiento del comandante Chávez porque, de acuerdo a la emboscada que aquí se llevó a cabo, el comandante Chávez había mandado asesinar a manifestantes pacíficos. Todas esas cosas hay que recordarlas, aunque el tiempo va dejando atrás los recuerdos. Yo diría desde aquí, desde hoy, desde Caracas, prohibido olvidar. Venezuela está viva, Venezuela está de pie, a pesar de lo que nos desean el mal, Venezuela está viva. Señor presidente, ¿usted cree que el mundo está contra usted? Yo lo que creo que hay una gran campaña y el mundo está con Venezuela. Y yo creo que tenemos una solidaridad
impresionante. Hay que ver cómo las mentes brillantes y claras del mundo pueden ver dónde está la verdad, por encima de la campaña mediática y por encima, bueno, de las confusiones naturales, de los esquemas que se imponen a nivel de la mediática mundial. Venezuela no solamente ha vencido internamente, sino que hay un poderoso movimiento de solidaridad internacional que es capaz de romper la oscuridad de la campaña, de la manipulación y de la mentira. Quisiera ser un poco más incisiva en esto. ¿Tiene nombre y apellido quienes se oponen a usted y le declaran oposición constante a nivel mundial y a nivel local, y quienes tienen nombre y apellido quienes lo apoyan? Bueno, claro que sí, es evidente. Para alguien que sea un simple observador de la realidad mediática, comunicacional del mundo, sabe que tienen nombre y apellido. Hay un poder mediático mundial que es manejado desde Occidente, que es manejado de los Estados Unidos. Hay una geopolítica mundial de intereses. Y América Latina y el Caribe ha sido considerado el patio trasero por parte de esas oligarquías internacionales, sobre todo desde Washington. Hay un cambio sustantivo, a pesar de que el gobierno de Barack Obama, bueno, también cedió y agredió nuestra revolución, lamentablemente, y tuvo una conducta también infeliz sobre Venezuela. Hay un cambio sustancial en quienes hoy manejan el poder en Washington, quienes están al frente de las principales agencias de poder. Recientemente, no sé si ustedes saben, el director de la CIA confesó que él estaba en coordinación, la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica estaba en coordinación con los gobiernos de Colombia y de México para derrocar el gobierno de Venezuela y dirigir una transición. Declaraciones de este tipo han costado sangre, violencia, vidas en América Latina, cuando la CIA se ha involucrado directamente, inclusive en asuntos de Venezuela. Hemos pasado por momentos complejos, muy difíciles. Yo diría confesión de parte, como dicen los abogados, relevo de prueba. Los gobiernos de México y Colombia quedaron desnudos y han hecho el ridículo tratando de aclarar. En Venezuela tenemos un dicho: no aclares tanto que oscurece, compadre. En Argentina es el poder mundial. Nosotros estamos enfrentados. Nuestra lucha en Venezuela es por tener un modelo propio, es porque prevalezca el proyecto histórico del libertador Simón Bolívar, es por defender nuestro derecho a la independencia y con independencia construir nuestro modelo económico, político y social, es por defender nuestras riquezas que son solamente de los venezolanos, es por defender un modelo de América Latina y el Caribe como región potencia unida, es por defender la independencia de una región completa. Y sin lugar a duda, nadie digamos, se llame engaño. Este conflicto histórico no empezó ayer, no empezó con la insurrección violenta del extremismo de derecha en Venezuela en abril. Esto empezó hace mucho tiempo. Hay dos conceptos muy claros. El concepto monroísta, América para los americanos, decían ellos en 1816. Lamentablemente trataron de cumplir y le han hecho mucho daño. Y la visión del libertador Simón Bolívar, que en 1829, como un profeta, dijo: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Es un conflicto histórico y va a continuar. Nosotros, con la victoria constituyente del próximo domingo y con la reafirmación de las fuerzas revolucionarias, que va a ser una reafirmación histórica, grandiosa, vamos a empezar un proceso de recuperación sostenida de una economía diversificada. Vamos a seguir implementando un modelo de inclusión social que ha sido exitoso para la vida de Venezuela y más allá de Venezuela. Y vamos a continuar este conflicto, ojalá, en un nivel superior. Yo lo he dicho públicamente. Yo no sé cuántos años va a estar Donald Trump en el gobierno, nadie lo puede saber, por todo lo que pasa en Estados Unidos. Ajá. Donald Trump es un outsider que se empieza a adaptar como negociante a la estructura de poder con el Pentágono, alianzas que está haciendo a la estructura del poder imperial. Yo no sé qué poder al final pueda tener, Ajá. pero si de algo sirve,
A mí como presidente de la República y jefe de Estado de Venezuela, constitucional, me gustaría algún día hablar con él, estrecharle la mano y decirle, Donald Trump, estamos en el siglo XXI, olvídense de la época de las cañoneras, olvídense de la doctrina monroísta, ha llegado el tiempo de aceptar la diversidad en el pensamiento político, en la realidad, ha llegado el tiempo de tener un nuevo tipo de relación de altura, de respeto, de iguales a iguales. Él dijo en la campaña, bueno, como candidato, seguramente eso sumaba votos, que él no quería sumarse al fracaso de las políticas de Obama de cambio de régimen en el mundo. Yo no sé hasta dónde él tiene poder para decidir. Cuando se decide bombardear Afganistán, yo no sé si lo decide él o lo deciden por él. Pero siendo el presidente me dirijo a él. Donald Trump, detén la agresión contra Venezuela. Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe, de América del Sur. Si Venezuela fuera desmembrada, si la revolución bolivariana fuera golpeada hasta el punto de llevarnos a tomar las armas, nosotros combatiríamos nuevamente con la misma bandera e iríamos más allá de nuestra frontera. Piénsenlo bien, los estrategas de los Estados Unidos. Venezuela está en disposición de vivir en paz, de vivir tranquilamente. Cesen en sus agresiones y ojalá, siempre hay que tener por delante la buena intención, y pido la bendición de Dios, soy practicante cristiano, católico, pido la bendición de Dios, ojalá esta palabra algún día tuviera algún efecto positivo para que cesaran en sus agresiones los órganos de poder en Estados Unidos, y particularmente mi mensaje va al presidente Donald Trump: cese en su agresión a Venezuela, cese en su intervencionismo en América Latina. Enseguida regresamos en entrevista. No importa lo confuso que sea el asunto, cuántos niveles tenga la realidad, sacamos a la luz aquello que está oculto. Combatimos la mentira con puño de hierro. Seguimos en la entrevista al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En el tema de la agresión a Venezuela se ha reafirmado de que sigue en pie las posibles sanciones que le va a aplicar los Estados Unidos a su país. ¿Hay alguna redirección de los recursos, en este caso de que si las sanciones se aplican al petróleo, bueno, redireccionar el mercado petrolero de Venezuela hacia otro lugar? Bueno, afortunadamente nosotros hemos demostrado cómo podemos abordar diversas fases de la guerra económica, nacional e internacional. En el año 2015, producto de las manipulaciones y el poder petrolero que ha surgido en los Estados Unidos, producto del esquisto, el petróleo se nos vino de 100 a casi $20. En Venezuela dejó de percibir 3.500, 4.000 millones de dólares mensuales, y ya en el año 2016 tuvimos meses donde no percibimos ni $1, porque estábamos vendiendo el petróleo al costo de producción e inclusive en algunos casos por debajo del costo de producción.
emprendimos una acción muy importante. Afortunadamente tuvimos la comprensión, el apoyo siempre del presidente Vladimir Putin, y al final se concretó un acuerdo OPEC, no OPEP, que ha estabilizado de manera moderada el petróleo, sus precios y el mercado. Ahora, Venezuela está preparada para cualquier escenario, para el que venga. A mí no me gusta adelantarme, porque yo siempre aspiro a resolver las situaciones de la mejor manera. Y me parece una locura absoluta de los extremistas de la derecha estadounidense estar hablando de un bloqueo contra Venezuela. Ellos han iniciado un bloqueo, pudiéramos llamar indirecto, contra nuestras finanzas, para provocar en el 2015, 2016, 2017 un default. Nosotros tenemos poder económico, capacidad económica, y Venezuela ha cumplido con todos sus pagos, con todos sus compromisos. Y Venezuela en el 2017, 2018, 2019 y 2000 siempre va a cumplir sus compromisos. Tenemos la capacidad de la ingeniería financiera y tenemos la capacidad de, si se nos golpea por el norte, los caminos del oeste, del sur, del este están abiertos para Venezuela, afortunadamente. Hablemos un poquitito entonces del petróleo y todas las riquezas que usted me mencionó hace un rato. Habló del gas, del oro, del cobre, de diamantes. Me gustaría ver entonces la posibilidad de evaluar entonces qué relación hay de la crisis que se está llevando a cabo a nivel político y económico en Venezuela con el petróleo, la industria del petróleo venezolano. Es fundamental. Si lo pudiéramos comparar con un proceso como el chileno, donde Richard Nixon y Henry Kissinger dijeron que había que hacer crujir la economía chilena. Fue un modelo trágico, muy trágico para Chile. Sigue siendo trágico después de pasar tantos años, donde hicieron caer los precios y deprimir el mercado del cobre, que era el principal producto de ingresos en divisas para Chile. A Venezuela se le ha aplicado, y a nuestros países en general, un modelo parecido. La disputa por el control del petróleo tiene ya varias décadas, tiene 100 años. En Venezuela, las empresas transnacionales petroleras dieron el primer golpe de Estado que se dio en Venezuela en el siglo XX, 1908, y controlaron la industria petrolera. Y en general, la industria petrolera venezolana fue controlada hasta la llegada de la revolución en 1998. La disputa por el petróleo va a continuar, porque el petróleo por los próximos 50 años por lo menos va a ser el energético fundamental que va a mover al mundo. La economía está estructurada de esa manera. Ahora, los Estados Unidos, a través de la producción de petróleo y gas, por la vía de la fracturación, un método muy contaminante y destructivo, por la vía del esquisto, llamado así, ha logrado un poder que no tenía. Los Estados Unidos ya está produciendo 9.500.000 barriles de petróleo por mes, y ha utilizado ese poder para controlar buena parte del mercado mundial. Ha deprimido el precio del petróleo con manipulación del precio del dólar también. Quiere decir que los Estados Unidos, por primera vez en 50 años, tiene mecanismos claves de manipulación que también los ha afectado a ellos en sus inversiones. Nosotros tenemos que avanzar hacia una defensa del mercado petrolero a partir de los acuerdos de los países OPEC, no OPEP. Yo he propuesto una cumbre especial, aspiro que sea aprobada para el segundo semestre de este año, una cumbre especial de jefes de Estado y de gobierno de los países OPEC y no OPEP, para ponernos de acuerdo en una nueva fórmula de administración del mercado y de fijación de precios. Señor presidente, pero mi pregunta es, el petróleo, la situación del petróleo, ¿es un puntapié fundamental de la crisis que está viviendo Venezuela a nivel político? Claro, por eso te lo estoy diciendo. La estrategia de recuperación del mercado, de estabilización del mercado, forma parte de la estrategia para apuntalar la capacidad de financiamiento de la economía venezolana. Ahora, Venezuela tiene 100 años dependiendo del petróleo. Nosotros logramos romper parte de la dependencia. ¿Qué te digo? En 1999 todavía, en el año 2004, todavía en el año 2008, el 80% del presupuesto de la nación se sostenía en base al petróleo. Hoy por hoy el 90% del presupuesto de la nación se sostiene en base a la nueva cultura tributaria, al pago de impuestos. Eso fue un primer paso, pero Venezuela siente resentida sus finanzas objetivamente
por la baja de los ingresos. Las importaciones venezolanas tenían una dependencia casi absoluta del petróleo y las importaciones venezolanas, bueno, como nuestro país generaban y generan una dinámica fundamental en el funcionamiento de la parte económica. Ahora, te digo, no hay mal que por bien no venga. A ver. Dicen por ahí, en todos los idiomas parece que hay esa En mi país expresión. lo utilizamos mucho. No hay mal que por bien no venga. Toda esta depresión del precio del petróleo, inducida, toda esta guerra de precios, de mercado, por el control del mercado petrolero, nos ha obligado a pensar más allá. Yo he dicho que la era postpetrolera, que los expertos en Venezuela anunciaban para el 2030, 2040, 2050, llegó adelantada. Y eso nos ha obligado a comenzar a ver un nuevo modelo diversificado. Hemos definido 15 motores, 15 ventajas comparativas para que Venezuela soporte su desarrollo de aquí en adelante. Hemos echado a andar nuevos motores de desarrollo. Hemos visualizado con más claridad la necesidad de generar una poderosa economía exportadora que genere nuevas fuentes de divisas. Y poco a poco eso empieza a dar resultados. Tú no sustituyes un modelo económico por otro de un día para otro. ¿Cuánto le costó a Rusia, con el desplome de la Unión Soviética, tener una economía sólida que soporta también todas las agresiones a que se ha visto nuestra hermana Federación Rusa? Bueno, le costó casi 2 décadas. Venezuela tenemos 2-3 años combatiendo contra la depresión del precio del petróleo, contra 1000 formas de agresión, contra 1000 formas de bloqueo financiero. Nos persiguen en el mundo para cobrarnos las cuentas y para no prestarnos ni un centavo. Y a pesar de eso, por eso te digo, aquí está Venezuela de pie, con capacidad. Hay expertos, yo he estado leyendo informes de algunos expertos mundiales que dicen que Venezuela se acaba de colocar luego de esta etapa tan dura, tan difícil, de los años 2015, 2016, 2017, Venezuela con su aparato industrial y económico que lo tenemos, se acaba de colocar en una situación de que con estabilidad política vamos a tener un despegue económico que va a ser admirado por el mundo entero. Usted mencionó recién a Rusia y me gustaría saber, según su opinión, cuáles son los resquemores que puede llegar a levantar la relación entre PDVSA y Rosneft, que es de origen ruso. Bueno, hay una alianza sólida con Rusia. La alianza petrolera y gasífera, con nuestras importantes industrias, avanza a buen paso. Inversiones rusas en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, inversiones en gas. Y puedo decir que para el segundo semestre se van a firmar importantes documentos para ampliar las inversiones binacionales entre las empresas rusas de petróleo y gas y nuestra PDVSA. Así que ¿Y esto levanta resquemores en Estados Unidos? Sí, bueno, tú sabes que hay una rusofobia. Lamentablemente hay una mentalidad mezquina, celosamente mezquina, en quienes piensan y toman decisiones en el poder en Washington y no pueden soportar que Rusia se haya levantado con ese poder gigantesco que tiene y que el presidente Vladimir Putin objetivamente sea el líder del nuevo mundo que está surgiendo y que sea un líder de paz. Están surgiendo liderazgos que la humanidad no había visto por mucho tiempo. No son liderazgos con una visión imperialista, colonialista, de dominación. Son liderazgos como el del presidente Vladimir Putin, bueno, como el del presidente de China, Xi Jinping. Son liderazgos que marcan una ruta de respeto, de cooperación, de paz, que tienen otra visión. Y esa rusofobia que se ha desarrollado en los mismos poderes que nos atacan a nosotros, que nos atacan ferozmente también al presidente Vladimir Putin. Y yo creo que, bueno, Rusia ha marcado, así lo vemos nosotros, afortunadamente el comandante Hugo Chávez tuvo una visión muy temprana del papel que iban a jugar estas nuevas grandes potencias. Y nosotros, afortunadamente, tenemos las mejores relaciones no solamente con Rusia, sino con las potencias emergentes del Nuevo Mundo. Hablando de las relaciones políticas que pueden llegar a haber, ¿usted ha tenido algún tipo de contacto político con los líderes de Latinoamérica en el último tiempo? Normalmente converso con muchos. ¿Cómo quiénes? Del Caribe,
Son conversaciones que yo prefiero mantener, porque si yo nombro un presidente, le cae la mediática. Mira, el caso Venezuela es digno de estudio. ¿Por qué? Russia Today, RT, que es uno de los canales que logra el equilibrio informativo, comunicacional del mundo, debería hacer un estudio más a fondo, con más tiempo sobre nuestro país. Porque sobre Venezuela se ha lanzado la jauría más brutal de manipulaciones, de mentiras, de generación de odio, a nivel internacional, a nivel nacional también, pero por lo menos aquí nos defendemos. Todas las mentiras que dicen aquí repiten todos los canales de televisión y ahora las redes sociales que están, la llavecita del Facebook, la llavecita del Instagram, la llavecita de Twitter, no la tiene un venezolano, ni está en Venezuela, la tiene en los Estados Unidos, en el poder mundial. Entonces las redes sociales que le llegan a 20 millones de venezolanos, porque esto es un país libre, abierto, le llegan con el venenito también de la campaña, pero por lo menos a nivel nacional podemos defendernos, podemos salir a la calle, tenemos una fuerza política, tenemos un pueblo, pero a nivel internacional, ¿quién nos defiende? ¿Ah? A nivel internacional, ¿quién dice la verdad de nosotros? Una jauría mediática se ha desatado con todo su odio y ferocidad contra Venezuela, y es impresionante. Si yo te nombrara un presidente ahorita, ese presidente sería llamado por todos los, desde la embajada gringa en ese país, por todos los órganos de poder, todos los órganos de poder. Por ejemplo, yo he conocido las llamadas que hace el presidente Trump, porque aquí todo se sabe. Ajá. Recientemente le hizo una llamada hace unas semanas a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opinas de Venezuela? Y Pedro Pablo Kuczynski, que es un presidente que llegó con votos prestados, muy de la oligarquía refinada, casi aristocracia de Lima, así, allí, le decía que bueno, que Venezuela tenía que ser sancionada, que Venezuela tenía que ser sometida a un bloqueo. Si yo te nombrara a un presidente, uno solo, sea de centro derecha, de izquierda, sencillamente sería sometido a una guerra mediática interna y comenzaría todo un proceso de presión. Fíjate, entonces, ¿usted cree que Donald Trump tiene contactos con presidentes para ir en contra de Venezuela, con presidentes estoy de la seguro región? de eso, estoy seguro. Además, si tú revisas sus conversaciones, sus comunicados oficiales de la Casa Blanca, cuando llama a países latinoamericanos, primer tema Venezuela. Cuando lo visitan algunos de estos presidentes, primer tema Venezuela. Lo decía el mismo Pedro Pablo Kuczynski de Perú, cuando visitó en la Casa Blanca a Donald Trump. Le preguntaron, ¿cómo ve el presidente Trump América Latina? No, él no está preocupado. Dice, palabras de Pedro Pablo Kuczynski, voy a citar. Él ve a América Latina como un perrito echado que mueve la colita y no le crea problemas, salvo Venezuela. Así es la vulgaridad del alma de este tipo de oligarquías que tenemos en América Latina, ¿no? Y contactos con otras personas, con otros sectores políticos que no sean presidentes, por ejemplo, que han sido expresidentes, que tengan contacto con usted, que quieran ponerse a disposición, que quieran discutir la situación. Bueno, siempre tenemos llamadas, cartas, por lo menos ahorita ha habido una gran presión mundial, yo la voy a revelar con carta en mano después del 30 de julio, una presión que nunca, jamás la habíamos visto contra nuestro país, para que yo suspenda, prorrogue o detenga la Asamblea Nacional Constituyente. Brutal, pero después voy a sacar todas las cartas que me enviaron. Les va a dar vergüenza todito a algunas personalidades. El Mercosur, hace poco el Mercosur quiso tratar el tema también, quisieron muchos de los países expulsar a Venezuela del Mercosur y hubo ahí una intervención directa del presidente uruguayo y del presidente de Bolivia para que no suceda. Bueno. ¿Cómo ve entonces ante esa situación Venezuela en la región? Venezuela en la región está resistiendo, está luchando y nos estamos preparando porque en América Latina vino una nueva ola de pueblos, vino una nueva ola de movimientos y gobiernos progresistas. Lo que estamos viviendo es sencillamente la confirmación de que América Latina no tiene vuelta atrás.
¿Qué diría el pueblo argentino? ¿Qué dice el pueblo argentino? ¿Acaso el pueblo argentino aplaude y está feliz con la llegada del neoliberalismo salvaje y el despido de los trabajadores, la eliminación de las pensiones que el gobierno nefasto de esta sanguijuela, Mauricio Macri, le ha aplicado al pueblo argentino? ¿Qué dice el pueblo del Brasil? ¿Acaso el pueblo de Brasil está contento y soportando que le recorten los beneficios sociales, que hayan hecho una reforma constitucional para prohibir la inversión social durante 20 años y su crecimiento? No, vino una nueva ola de pueblo y aquí va a estar Venezuela, mira, con su bandera. Aquí va a estar Venezuela victoriosa para seguir esta ola de cambios revolucionarios que América Latina ha tomado como su destino. Nuestro destino en el siglo XXI, este es nuestro siglo. Nuestro destino es la independencia, es la realización de nuestros modelos. Llámelo como usted lo quiera llamar. Nosotros lo llamamos socialismo del siglo XXI, bolivarianismo, chavismo lo llamamos nosotros. En Bolivia lo llaman evismo, lo llaman el socialismo cultural y democrático, y así por el estilo. En Nicaragua lo llaman sandinismo, en Cuba lo llaman socialismo y fidelismo. Cada quien le pondrá su nombre, le pondrá su marca, porque esa es la hermosura del proceso latinoamericano, la diversidad cultural, ideológica, política. Venezuela es víctima de una persecución ideológica y política. Mercosur es uno de los escenarios. La triple alianza, llamada así, de los gobiernos nefastos de Argentina, muy nefasto. Digo nefasto y le tengo que pedir perdón a la palabra. Nefasto, 1000 veces nefasto, de Mauricio Macri. El gobierno de Paraguay, ya de despedida, y el gobierno golpista de Michel Temer, la triple alianza, ha encabezado una persecución ideológica, política. Rompieron el equilibrio de convivencia. En América Latina hubo un equilibrio de convivencia. Cuando el comandante Chávez, el presidente Lula, el presidente Kirchner, el presidente Correa, el presidente Evo, estuvieron al frente de la creación de UNASUR y todos estuvieron de acuerdo en la incorporación de Venezuela al Mercosur, había un equilibrio armónico de distintas visiones. Yo recuerdo que en Colombia gobernaba Álvaro Uribe, un hombre de extrema derecha, y nunca se le persiguió, nunca se le amenazó de expulsión de UNASUR o de cualquier organismo. No, se convivió con las diferencias. La derecha actual, muy subordinada a los intereses de Washington, rompió ese equilibrio. Nosotros lo vamos a restituir. Más temprano que tarde lo vamos a restituir. ¿Usted cree que esa convivencia de líderes progresistas que se dio en la región en algún momento con Hugo Chávez a la cabeza va a volver? Va a volver como una nueva ola de pueblo y de cambio. ¿Tú crees que los pueblos van a aguantar los modelos neoliberales salvajes que les quitan las pensiones, el derecho al trabajo, que le deprimen su vida económica, su vida social? No. La década más exitosa que se conozca en 100 años la vivió América Latina y el Caribe con el liderazgo nuevo, con el liderazgo latinoamericanista, renovador, que encabezó la creación de UNASUR, la nueva integración de Mercosur, la fundación del ALBA, Petrocaribe, de la CELAC, y eso tiene, mira, tiene raíces muy profundas. Si no, no podrías tú explicarte por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí en un país libre, democrático, por decisión de un pueblo. Estamos aquí porque tenemos una fuerza moral, una fuerza histórica, una fuerza política. Cuando estamos aquí, esto significa mucho. Hay que ver qué gobierno del mundo pudiera aguantar las arremetidas que se ha tenido contra el gobierno bolivariano. Habría que agarrar el mapamundi y no irse muy lejos. ¿Aguantaría el gobierno de Argentina una arremetida política, mediática, diplomática, económica, de todo el poder mundial y de los poderes fácticos de la Argentina, como lo ha aguantado el gobierno bolivariano estoicamente? No. Argentina, tú ves las encuestas, 80% de rechazo. Hay un hombre que apenas tiene año y medio en el poder, ni gobierna, ni aparece. ¿Ah? Señor presidente, usted estaba hablando de estar acá, ¿no? Usted está acá por la votación del pueblo y en el 2018 hay elecciones, va a haber elecciones presidenciales aquí, ¿verdad? ¿Usted qué piensa para su futuro? Yo pienso en el futuro del país. Yo no tengo ningún plan personal. Yo no estoy aquí porque yo haya sido un arribista, un ambicioso. No, yo estoy aquí porque estoy cumpliendo una misión. Y estaré aquí hasta que el pueblo diga cumpliendo una misión.
Pero la misión que tengo que cumplir es que ese pueblo se empodere cada vez más. Y por lo pronto en el 2018 termina este mandato. ¿Cómo cree que va a terminar este mandato? Va a terminar victorioso. Va a terminar llevando a Venezuela con la constituyente hacia una nueva etapa de esperanza, de realización, de superación, de recuperación integral, económica, política, moral, social, hacia una etapa de paz. Vamos a terminar este periodo con una gran enseñanza. Y te digo, no es la primera vez. Solamente recuerdo el periodo 2000-2006 del comandante Chávez, los primeros 6 años del comandante Chávez, ya con la nueva constitución. La Venezuela martirizada del 2001, 2002, 2003, 2004. Y luego el milagro de las misiones sociales. Y luego el milagro de la realización política y la recuperación económica. Nosotros vamos a vivir un ciclo también milagroso de recuperación, de esperanza. Con los pocos minutos que me quedan, señor presidente, ¿usted cree en la autocrítica? ¿En la qué? En la autocrítica. Vivo de la autocrítica, vivimos de la autocrítica. ¿Qué cree usted que hizo que quizás podría haber revertido? Subestimar a la oposición en su capacidad de daño, en su maldad, en su capacidad de violencia. Quizás es el peor error que hemos cometido y que he cometido en varias oportunidades, subestimarlo, porque tenemos un corazón grande, benevolente, magnánimo, y siempre creemos y pensamos de una forma y creemos que el oponente va a pensar de la misma. He tendido la mano 1.000.000 de veces, y 1.000.000 de veces ellos han tratado de quemarme la mano, no han podido. Quizás el error más grande que yo pudiera reconocer frente al pueblo. La autocrítica más grande es haber confiado que solo por la vía del mensaje, de la palabra, era posible lograr pacificar a quienes no querían paz. Señor presidente, ¿extraña a Hugo Chávez? Siempre, claro, es como un padre, un padre omnipresente, porque además un padre maravilloso, que siempre estuvo muy cerca, no te digo solamente que la vida me dio el privilegio de estar a su lado durante tanto tiempo, estuvo muy cerca del corazón de la gente. Lo extrañamos, pero nuestra forma de honrar esa nostalgia, ese sentimiento, es apretar duro para que su proyecto siga adelante. Gracias, señor presidente. ¿Tan rápido, sí? Y es la televisión, no nos queda más. Gracias, Ha gracias sido a un ustedes. honor. Un saludo, Gracias. RT. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos.